Hola, les saludo con mucho gusto, agradecido con Dios de poder colaborar en este encuentro. Estamos de fiesta, estamos celebrando junto con ustedes el 17 Encuentro Nacional del Ordo Virginum. Me complazco en poder ser parte de esta celebración, de esta fiesta de iglesia, que nos congrega como familia para hacer reflexión, para orar, para meditar, pero sobre todo para ponernos delante de la mirada misericordiosa de Jesús, que les ha llamado a participar de su mismo amor como don y como tarea. Soy el padre Fidel Alejandro Munguía Ruiz, formador en el Seminario Mayor de Hermosillo. 6 años de ordenado sacerdote, 6 años de que mi servicio en la Iglesia Diocesana de Hermosillo es a través de la formación sacerdotal, animador de la dimensión espiritual y de la dimensión pastoral de nuestro seminario. Quiero compartir con mucho gusto, con mucho entusiasmo, esto que he preparado para cada una de ustedes. Me han invitado a participar con este tema, el cual hemos titulado El proceso de sanar heridas. Deseo que a través de estos elementos que iré compartiendo puedas tener en primer lugar un momento privilegiado para encontrarte contigo, para ahondar en las razones existenciales por las cuales tu vida se ha hecho posible, pero también atrevernos a leer con una mirada creyente nuestra historia, pues Dios ha estado presente en ella, en los momentos buenos, en los momentos favorables, pero también Dios ha estado presente como testigo cercano en los momentos de angustia, en las rupturas humanas, en las rupturas existenciales que todos en algún momento hemos vivido. Por eso quisiera llevar un orden en esta reflexión que nos lleve pues a tener una mirada más amplia del misterio hondo por el cual nosotros nos podemos definir personas, seres humanos. En mi caminar ministerial en esta querida diócesis de Hermosillo, una de las tareas que más he disfrutado es compartir la vida, mi tiempo, mis talentos con los demás, fraternizar y construir el reino de Jesús. El reino de Jesús, que es la promoción de la dignidad humana de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esa es también tu tarea. Y obviamente entendemos que esto da sentido a tu misión, a tu vocación. Pero en nuestras relaciones interpersonales, ahí en el trato con los más cercanos, sean sus comunidades, sean en los espacios formativos, nos podemos dar cuenta de que el deseo de ser felices siempre estará presente como un anhelo de nuestras personas, pero actitudes de inmadurez, sea propias o sea actitudes de inmadurez de los otros con quienes compartimos la vida, hace que a veces esas relaciones interpersonales se tornen difíciles, se tornen ásperas. A veces esas actitudes que los demás toman hacia nosotros cuando no estamos dispuestos a comprometernos con nuestro sano desarrollo humano, podemos percibir que nos estancamos y que también si nos estancamos humanamente, nuestras relaciones interpersonales se deterioran. Es necesario que nosotros entendamos que la acción de Dios en nuestra vida es una responsabilidad. Por eso, en la medida que vamos conociendo el misterio de Jesús, la persona de Jesús en nuestras vidas, también nosotros nos vamos comprometiendo con aquellos aspectos, con aquellas actitudes
que están muy lejos de ser proyecto y deseo de Jesús. Sabemos que hemos sido creados para ser felices, pero esto el ser humano lo recibe a modo de invitación. Es una tarea que no se agota, que dura todos los días. Pero también podemos percibir que hay ciertas actitudes, rencillas, algunos gestos que nos debilitan en el contacto interpersonal, tanto que nos cuestionamos si serán los otros, si seré yo, quienes están impidiendo que ese anhelo y deseo de felicidad se realicen. Obviamente, aquí cabe mucho entender que cuando esas relaciones interpersonales no son llevadas de una forma madura, cuando las personas no hemos logrado integrar nuestra historia en nuestro presente, habrá piezas rotas de ese rompecabezas que está llamado a ser colocado en un lugar especial y privilegiado. Es decir, este rompecabezas necesita de piezas que estén bien ajustadas, que estén en el lugar indicado, en la posición correcta. Si no, habrá problemas. Pues para convivir sana y serenamente, maduramente, nosotros hemos de percibir que quizás son algunas actitudes las que intercambiamos con los demás, las que se convierten en un impedimento. ¿Para qué? Para que nuestro desarrollo humano crezca y para que nos podamos verdaderamente sentir integrados en nuestra humanidad. ¿No les da la impresión de que aunque ustedes y un servidor le hemos dedicado nuestra vida al Señor, nos hemos consagrado para ser de Él, seguimos siendo deudores de ciertas actitudes que nos atoran, sea problemas de carácter, sea situaciones dolorosas que venimos arrastrando de nuestro presente? De ellas no podemos nosotros tener un control. Ya pasaron. Son situaciones que, si bien recordarlas nos generan dolor, quebranto y angustia, hay que hacer algo para que éstas puedan ser sanadas. La lógica más evidente es que si tú y yo hemos sido heridos, también necesitamos transitar un camino, un proceso de sanación de nuestras heridas. No podemos ser acompañantes efectivos, no podremos dar una respuesta sólida a nuestra vocación, no podemos ver con unos ojos muy misericordiosos donde está Cristo en los demás si antes no hemos purificado, por decirlo, nuestra historia de todas aquellas heridas de la que nosotros somos deudores. Parece ser muy rudo que hablar de heridas que han acontecido en el tiempo pasado sea tan relevante para nuestro presente, pero basta voltear a nuestro alrededor. Pero más importante es tener una mirada que nos permita meternos dentro de nosotros para saber si realmente somos felices. ¿Qué es lo que habitualmente aparece en nuestros estados emocionales que vienen a interrumpir los momentos de aparente calma donde nuestra vida se desenvuelve? Esta ya es una bandera roja que se aparece para decirnos de modo personal: necesitas seguir creciendo en un trabajo de humanización, necesitas seguir restaurando tu existencia para que veas el presente hacia el futuro como un porvenir deseable, que nos den ganas de vivir, que se despierte en ti y en mí el deseo de asumir, de tener las riendas sobre nuestra vida. Por eso hablo de un proceso de sanar heridas. Si bien nosotros entendemos que un proceso es algo gradual, para que nosotros sanemos nuestras heridas, tenemos que vivir un proceso gradual. Muchas de ustedes quizá ya han tenido mucho acompañamiento psicológico o terapéutico, aparte del acompañamiento espiritual, tan necesario, tan vital para nuestra respuesta vocacional. Esto lo hace muy sólido.
No puede haber huecos en nuestra historia, y si los hay, déjame decirte que existe la posibilidad de restaurarlos. ¿Cuál es la forma de restaurar esta forma en la que me siento? Indudablemente que es el perdón. El perdón nos ayuda a entender que la salud es integral, que si bien podemos estar muy bien físicamente, quizá no nos podemos sentir tan acordes con la vida, tan en sintonía con los demás seres humanos, aunque en apariencia estamos bien. Paréntesis. Curiosamente, muchos de los autores que nosotros referimos en los procesos de perdón y de reconciliación, que dicho sea de paso, tengo alrededor de 6 años de compartir en muchos ámbitos de la iglesia local, de la iglesia diocesana en Hermosillo, me he dado cuenta, porque así también lo han afirmado muchos de los especialistas, que la salud no solamente integra la parte biológica, hay emociones intensas. Aquí cabe mencionar, paréntesis, que no hay emociones buenas ni malas. Lejos para nosotros tiene que estar la afirmación moral que a veces hacemos de las emociones. Ira, rabia, alegría, esperanza son emociones, estados que el ser humano siente porque son una manera de reaccionar ante la inmediatez de la realidad. Por eso no las podemos moralizar, simplemente aparecen, unas más intensas, otras menos intensas. Lo digo por esto, porque los especialistas han afirmado que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el insomnio y otras tantas están muy relacionadas con estados emocionales nocivos o autodestructivos. Es decir, la salud también es emocional. El perdón tiene muchos efectos en la salud humana, porque somos realmente esto, una unidad indestructible. En nosotros está presente la espiritualidad tanto como la materialidad. Necesitamos, obviamente, solamente separarlas para su estudio, pero bien sabemos que es una unidad que no se puede separar en la práctica, solamente como un objeto de estudio. Entonces, para cerrar como esta apreciación que hago al inicio, en este momento de introducción, yo quisiera que fueras conectándote un poco con tu realidad personal, histórica, porque antes de ser consagrada virgen, eres una persona. ¿Cuáles son las realidades familiares, humanas? ¿Cuál es el acontecimiento más doloroso que has vivido? Pero también, ¿cuál es el acontecimiento más alegre que has vivido? Que indudablemente le ha dado un sentido a tu vida. Y tanto es así que tanto los buenos como los malos momentos han configurado tu vida, tu existencia. Te han permitido ser un yo en medio de los demás. Y lo más importante, gracias a tu historia, a lo que tú eres, has podido responderle fiel y generosamente al Señor que te ha invitado a ser para Él. Y si tú has sido invitada para ser del Señor, también estás invitada a ser para los demás en esta dialéctica. No se puede ser para el Señor si antes no he aprendido a ser para mí, integrando aquellas piezas flojas, aquellas piezas imprecisas de este rompecabezas que configuran mi vida. Somos deudores, queridas hermanas, de nuestra historia, que no la podemos rehuir, no podemos recluirnos en un estilo de vida como el tuyo y como el mío, pensando que por ser de Dios esto va a desaparecer porque me atormenta, porque realmente me llena de indignación o de rabia, de tristeza profunda. Todos hemos sido heridos de una o de otra forma también. Hemos sido heridos de muchas formas y a lo mejor esas
pequeñas heridas que son como escisiones que aparecen en la interioridad, se convierten en aspectos tan determinantes. ¿Cuánta gente no respira por sus heridas? ¿De cuánta gente no rehuimos acercarnos porque las vemos siempre indispuestas? ¿De cuántos ambientes no nos sentimos pertenecientes? Si eso lo hacemos en nuestras relaciones interpersonales y podemos percibirlo muy fácilmente, ¿no crees que es muy importante y también muy necesario podernos remitirnos a nuestra realidad personal? ¿Qué será aquella experiencia con la que sigo cargando, aunque haya acontecido en un tiempo pasado? Quizá si alguien sufrió el abandono de una de las dos figuras, quizá ya en casos más dramáticos o más fuertes, fue abusada sexualmente por un miembro de su familia y en su casa siempre hubo un silenciamiento que si esto se ventilaba iba a generar trifulca, iba a ser un problema. ¿Cuántas heridas van cargando nuestros hermanos y hermanas con quienes convivimos? Pero sobre todo, ¿cuántas espinas atravesadas hay en nuestra alma que nos impiden respirar profundamente, contemplar la vida como una oportunidad dada por Dios para ser felices? ¿De cuántos momentos nos hemos privado pensando que por esa experiencia dolorosa con la que vengo arrastrando ya no puedo ser feliz y ni podré serlo? Todo esto tiene que ver, desde esta introducción que estoy haciendo, con el aspecto del perdón. El perdón también genera una salud integral. Por eso el proceso de sanar heridas está muy enraizado en esta temática que te compartiré, el perdón. Por eso quisiera ir desglosando ya los elementos más precisos de este tema que con mucho agrado comparto para ustedes y así lo he preparado. Algo que hay que puntualizar: corremos el riesgo de espiritualizar o divinizar este tema, de referirlo directamente a la realidad divina y olvidarnos de que quienes perdonamos somos humanos y vivimos muchos dramas, vivimos en una encrucijada de relaciones interpersonales y te lo vuelvo a insistir, esto ha configurado nuestro yo. Y si nuestro yo en el presente no está abrazado, si con aspectos de nuestra historia no nos hemos reconciliado, incluso el perdón nos puede resultar sumamente difuso en su ejecución. Te dije que corremos el riesgo de espiritualizarlo o divinizarlo. Dios es perdón, no lo dudes. Pero en el perdón de Dios entendemos el perdón humano, porque mucha gente lo puede decir hasta de broma. Yo te perdono porque Dios perdona, o yo no puedo perdonarte, pero como Dios sí perdona, por eso te voy a perdonar. Nos podemos sentir muy forzados a dar algo de lo que yo no estoy preparado para dar o para realizar. O mucha gente nos ha dicho, por decirlo en un ambiente eclesial, tú tienes que perdonar porque eres consagrada, porque eres virgen consagrada. Yo tengo que perdonar porque soy sacerdote, si alguien seminarista, si alguien ministro extraordinario de la comunión, tiene que perdonar. Como si Dios pudiera validar que somos buenas personas si damos el perdón, que muchas veces se vive en el punto personal como una violencia. Por eso les digo, tenemos que crear las mejores condiciones que nos permitan a nosotros entender que el perdón, si bien es una realidad divina, el perdón define a Dios, pero nosotros somos seres humanos, concebimos a Dios dentro de categorías humanas. ¿Por qué a mucha gente se le hace difícil vivir un proceso de sanar heridas otorgando el perdón? Porque a veces lo vemos como una imposición, como una moneda de cambio. Hemos quizá experimentado o afirmado que para ser
muy amados, muy bendecidos por Dios, tenemos que dar el perdón. Y la verdad que no lo es así. Por eso en este segundo momento yo quisiera irte compartiendo algunos elementos que nos permitan comprender qué es el perdón. Puntualizo. Cuando hablo de proceso de perdón, acontece algo sumamente interesante. Te ves envuelta tú misma, me veo envuelto yo mismo en una condición que configura nuestra vida, que es la fragilidad. La herida que ha acontecido en nuestra vida, si piensas una herida puntual, la más notable o la más condicionante, te ha acontecido a ti. Para muchos, perder a un ser querido sin decirle que lo amaba, que lo perdonaba por lo que haya sucedido, puede generar una profunda herida. Y como ya no hay alguien a quien decirle me perdonas o te perdono, eso incrementa sentimientos de culpa, que lo mencionaré en el momento necesario. Yo solamente para situarte, la herida te ha acontecido a ti, pero también te puedes ver en la perspectiva de que tú has sido agresor o has ofendido a alguien. Es decir, con nuestras actitudes a veces hemos transgredido, y eso es importante para entender que el perdón, antes que pedirlo o darlo a alguien, es un proceso que nos envuelve a nosotros mismos. Hablar del perdón, queridas hermanas, nos compete a nosotros, porque somos nosotros los que nos vamos adentrando para poder ir definiendo quién soy, qué he vivido y por qué sucedieron estas cosas o por qué aconteció esto puntualmente hablando. El perdón no se da a alguien. El perdón nos lo tenemos que entregar nosotros mismos. Así podremos entender esto que nosotros definimos cuando en el Evangelio, por ejemplo, se refiere Pedro a Jesús con la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y nuestro Señor le responde, pues hasta 70 veces 7. El perdón es una forma de vida, algo que va configurando la existencia. Bien, perdón es algo que tenemos que darnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú te has sentido herida, si nosotros nos hemos experimentado vulnerados por la agresión de una persona, esto repercute en 3 aspectos de nuestra personalidad. Lo más íntimo, el yo más profundo, diría la psicología, es trastocado. Está profundamente debilitada la afirmación de lo que somos cuando alguien nos hiere o cuando nosotros agredimos a alguien. Quisiera compartirte que son 3 ejes fundamentales los que se debilitan, ejes que configuran nuestra personalidad. La herida, la ofensa, nos ha debilitado la seguridad personal. Nos podemos sentir con una muy poca valoración cuando alguien nos ha agredido. No sirvo, no valgo, me usaron, tal. La afirmación de lo que somos nosotros es transgredida en esta primera S, que es un eje de nuestra personalidad. La seguridad de sí o autoestima también la llamamos. Otro eje que es debilitado ante la agresión es la sociabilidad. Tenemos miedo de que alguien nos hiera, por eso nos tornamos más serios, por eso rehuimos cierto contacto interpersonal que me implique confianza, porque la confianza ante una agresión se debilita. Esta S que es tan importante y que configura nuestra personalidad nos genera a veces pensamientos de: ¿es posible seguir confiando en alguien? ¿Es posible que la confianza retome ante aquella persona que me ha agredido? Más si era mi superiora, mi amigo, mi amiga, mi formador, mi formadora, mi papá, mi mamá, etcétera. La persona que tú pongas en ese grado de relación. Por eso la sociabilidad es rehuir la experiencia de encontrarnos con los demás. ¿Qué valida ese rehuir? La profunda herida que se está viviendo.
Y finalmente el tercer eje de nuestra personalidad que se debilita cuando hemos sido agredidos es precisamente el sentido de la vida. Los recuerdo: seguridad personal o autoestima, la sociabilidad y finalmente el sentido de la vida. El sentido de la vida se debilita ante una agresión porque muchos de nosotros no solamente hemos dejado de confiar, repercute tanto también en la valoración de nosotros mismos que ya no queremos saber absolutamente nada. Si tuviéramos la posibilidad de irnos a vivir a otro lugar, si tuviéramos nosotros el arte de hacer magia para trasladarnos a otro sitio, indudablemente lo haríamos. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestra vida es fracturado ante la agresión recibida. Esto te lo digo para ir puntualizando a qué nos vamos refiriendo cuando hablo y afirmo que es necesario el perdón, dárnoslo cada quien a nosotros mismos. Si hemos recibido una ofensa que impactó el yo más profundo, seguridad personal, sociabilidad y sentido de la vida, es importante también que lo sepas, que la duda mata. Siempre que nos sentimos heridos, reclamamos verdad. Y la verdad se va a ir construyendo en la medida que lleguen para nosotros respuestas a nuestras preguntas. Yo que trabajo con víctimas de abuso, este tema es muy delicado, porque siempre una víctima de abuso sexual por parte de clérigos que se cuestiona ¿por qué ha pasado esto? En su pregunta, ¿por qué a mí, padre? ¿O por qué me sucedió a mí? Siempre hay un dejo también de responsabilidad de que ¿por qué lo permití? La víctima es víctima y la víctima no tiene una responsabilidad. Si tú has sido víctima en un aspecto de tu vida, si te has sentido el destinatario de una agresión de parte de cualquier persona en el rango que ésta ocupa, indudablemente que tú necesitas verdad. No se puede sanar la vida en la ambigüedad. La duda mata es un principio para nuestra sanación, porque la herida reclama verdad. Esto lo digo porque a través de este momento yo quisiera partir del hecho de la afirmación. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Como la condición necesaria mediante la cual nosotros sanaremos nuestras heridas. Hay muchos modos de definir el perdón, porque el perdón es muchas cosas. Es una decisión, es una actitud, es un proceso y es una forma de vida. Estas 4 definiciones de lo que para mí es el perdón, te las quiero compartir a continuación. Lo repito, el perdón es un proceso, el perdón es una decisión, el perdón es una actitud y el perdón es una forma de vida. ¿Por qué podemos definir que el perdón es una decisión? El perdón es una decisión, la de ver más allá de los límites de nuestra propia personalidad. Si bien podemos percibir los límites de nuestra propia personalidad, podemos fácilmente distinguir los límites de la personalidad ajena, especialmente la de aquellos que vemos como un agresor, como una agresora. De sus miedos, de sus maneras de pensar, es entender incluso sus neurosis, sus errores. La decisión por la que nosotros estamos afirmando que el perdón es tal, también nosotros la podemos referir porque hemos decidido ver la esencia misma de la persona. Si bien tenemos el riesgo de valorar a las personas por lo que hacen, que el perdón sea una decisión es atrevernos a ver aquello que la hace buena, que la hace digna, es más, que la hace hija o hijo de Dios. Por esto el perdón es una decisión, porque a veces en nuestras perspectivas,
en nuestras percepciones podemos ver solamente errores, fracasos. Podemos ver a una persona quien, por la percepción que tenemos de ella, los distanciamos de aquello que realmente es. Si bien nadie de nosotros tiene una vida perfecta y resuelta, así como nos hemos dado cuenta que alguien nos ha ofendido, también en algún momento nos podemos percibir como un agresor, como una persona que a través de su historia, por la cual nos podemos sentir a veces anclados, atados por no resolver ciertas experiencias dolorosas o traumáticas, y a veces rendimos cierta reverencia a esa forma no sana de vivir y la perpetuamos a través de las otras personas. El perdón es una decisión, lo insisto, porque nos permite ver lo que la persona es desde dentro. Todos tenemos capacidades limitadas, pero también tenemos una dignidad que debe ser respetada y debe ser amada. Esta realidad de darnos cuenta que somos una esencia, que somos una persona digna, cuando perdonamos, es cuando realmente decidiendo podemos ver más allá de las apariencias. Podemos ver a un niño vulnerado por su historia, a una persona rota o frágil, que indudablemente por rota y por frágil, la consecuencia de no resolver esa fragilidad o esa herida que le ha generado un profundo dolor, ha desembocado muchas veces en ese tipo de relaciones interpersonales que se ven constantemente transgredidas. Por eso el perdón es una decisión, es hacer un acto racional por el cual nosotros le decimos a nuestra vida emocional: es persona, es más allá de ese simple acto. Así cual aparece cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, a la confesión sacramental. No somos solamente esa cantidad de pecados, de transgresiones. Somos un hijo que el Padre vuelve a su casa. Por eso en este primer orden te he compartido, porque el perdón es una decisión. Pero también, hermanas, el perdón es una actitud. ¿Por qué el perdón es una actitud? Porque supone estar dispuesta a aceptar la responsabilidad de mis propias percepciones, comprendiendo que aquello que yo piense de los demás son mis opciones condicionadas por la agresión o la cantidad de agresión que la otra persona a veces ha depositado o sembrado en nuestras vidas. Y mi percepción es algo subjetivo, no son hechos objetivos, como la tentación de muchos de nosotros de etiquetar, distanciar de nuestras vidas a muchas personas que por un error, por una falta de un acuerdo que no ha generado una comunión o una sólida relación, de ellos nos hemos distanciado. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida así hemos experimentado? Que porque alguien no piensa como yo o porque yo le piense de otra forma, no me doy espacio a la percepción que la otra persona puede tener también de la misma persona, de la que incluso podemos diferir en nuestras mismas percepciones. Por eso el perdón es una actitud que tiene que ir más allá de nuestras percepciones subjetivas. Es atrevernos a ver con la óptica de la objetividad, de lo que realmente es la otra persona. El perdón, entonces, es la actitud de elegir mirar a una persona que tal vez nosotros hemos juzgado automáticamente. Una persona que, como bien les decía anteriormente, la hemos etiquetado y no vemos sino en la frente de la otra persona su error, su falla, o a sus espaldas le hacemos cargar a veces muchos estigmas,
con los cuales nosotros nos distanciamos, pero somos aperceptivos, no somos objetivos en nuestra forma de comprender la vida de los otros, en nuestra propia historia. Por eso es muy importante darnos cuenta de que a veces nosotros podemos desarrollar ciertos mecanismos automáticos y esto nos hace advertir que la persona es algo más de aquella percepción a veces espantosa o insensible que vemos en las otras personas. Obviamente, entendiendo que esto es un proceso, lo que ya mencioné anteriormente, no se va a dar en un trinar de dedos, no se va a dar en una ida al Santísimo donde contemplamos el misterio divino y ya se va a resolver un problema o en una confesión sacramental. Hemos de vernos nosotros, el yo, implicado en este proceso. ¿Cómo? Caminando, tendiendo hacia la verdad, a descubrir en esto la parte objetiva que pueda sostener por qué tú serás capaz de darte el perdón y así poder otorgarlo en el momento necesario. Una consecuencia, si dijimos que el perdón es una decisión y estoy abordando que el perdón es una actitud, he de decir que una consecuencia de comprender que las percepciones son una opción es que al cambiar lo que nosotros automáticamente percibimos de los demás, también van a cambiar nuestras reacciones emocionales o emotivas. Es decir, ya no es el ogro, ya no es el monstruo espantoso que me genera tensión, que me hace que el estómago se me contraiga, que hace que tenga una sudoración excesiva. Ya no es ese monstruo. Si cambio mi percepción desde un punto más objetivo, podré entender que es un niño vulnerado quizá en una parte de su historia, que es un niño vulnerado en un momento específico que le ha condicionado su presente, una forma en la que su vida ha sido suspendida en ese deseo que todos los seres humanos tenemos de ser verdaderamente felices, porque somos personas, porque somos hijos de Dios. Y esa percepción de ver de un monstruo a una persona vulnerada o a un niño interior asustado, atemorizado, nos ayudará a pasar de la rabia a la comprensión o a la empatía. Por eso el perdón es una actitud con la que nosotros podemos asumir nuestro proceso de sanación. Si compartía que el perdón es una actitud, es una decisión, hoy mencionaré que el perdón es un proceso que exige cambiar nuestras percepciones una y otra vez. Nosotros no aprendemos a perdonar de una forma automática, porque ya les he insistido. ¿Por qué podemos decir que el perdón se convierte en una tarea constante? Al modo de poder enlazar esa pregunta que les compartía también. ¿Por qué Pedro cuestiona a Jesús respecto al tema del perdón? Hay una cantidad limitada de ocasiones en las que el perdón tiene que ser otorgado o verdaderamente tiene que ser un movimiento constante. Decir que el perdón es un proceso es poder nosotros concebir que el camino para sanar las heridas a través del perdón inicia en un momento importante. Lo pudiéramos relacionar, con la primera definición que hacíamos. Es una decisión. Cuando yo decida, las cosas se podrán desenvolver de una forma más positiva. Y si esas percepciones a veces rígidas, llenas de ira, con la cual nosotros vemos a nuestro ofensor o nos ven las personas a las que nosotros hemos ofendido, cambiarán en la medida de que podamos adoptar el perdón como una actitud. Hoy lo estamos abordando a través de la definición de lo que es
un proceso. No es algo que sucede por ser proceso de una vez para todas. No tenemos quizá todavía esa virtud de la santidad, mas a ella sí tendemos, porque el perdón no transgrede todo el cúmulo de reacciones que nosotros sentimos cuando nos sentimos vulnerados ante una ofensa. El perdón no las quita diciendo te perdono. Es aniquilar toda esa reacción emocional que naturalmente se censura. No habría que tenerle miedo, no hay que dejarlo en materia de algo que es intocable, me lo guardo, pero ahí se me anda cayendo el pelo, tengo alopecia, me sale algún tipo de acné, una gastritis o una colitis nerviosa, miles de cosas. Es una situación en la que nosotros vamos entendiendo que en la medida que lo vamos ejerciendo el perdón, no lo damos solamente una vez, es algo que no sucede de una vez para todas, sino es un proceso que constantemente va envolviendo también nuestra misma vida. Nuestra visión habitual puede estar muy nublada por los juicios y percepciones del pasado. Y ya les decía que el perdón parece tener la cualidad de liberarnos de ese yugo del pasado. Cuando no perdonamos, estamos realmente anclados a una experiencia del pasado y eso nos frena, nos arrebatan muchas de las posibilidades que tenemos para sentirnos bien, un bienestar que es más allá que el que venden muchos de los cursos del desarrollo profesional humano. Ese estar bien me refiero a que va a ser posible que nuestra experiencia de fe fluya con más naturalidad y es más, que podamos tener una experiencia de fe muy liberadora, porque si no cedemos paso al perdón, nos anclamos en algunas ocasiones en muchos arquetipos, haciendo a un Dios a veces muy frío, muy rígido. Es que Dios nos pide templanza y Dios nos pide tales cosas, como si ese pedir fuera algo que Él pide abruptamente y es algo que nosotros damos. Por eso la experiencia de fe no puede ser esclavizante. Dios no quiere esclavos. Ha hecho hijos y quiere hijos. Libertad para vivir auténticamente nuestra experiencia de fe es también entender el perdón como un proceso. Tú te podrás preguntar por qué hay tanta gente en ámbitos de iglesia, con un compromiso de fe muy notable, con una consagración de tantos años. Pareciera que ha perdido el encanto de ese primer amor que ya no circula por sus venas. Tendríamos necesariamente que cuestionarnos qué ruptura interior, qué ha pasado en esa persona que no le hace tender gozosa y gustosamente hacia el futuro, que le ancla. Indudablemente tendríamos que remitirnos a la experiencia personal que muchas veces nosotros tenemos. Nuestra visión, pues entonces, en momentos se nubla, es muy parcial, porque nos mantenemos muy anclados a veces a nuestro pasado. En esto de las apariencias engañan con facilidad, podemos encontrar nosotros un nudo que se deshace, darnos la posibilidad de que mucho de lo que hemos pensado de la otra persona no son sino también rupturas. Y yo fui uno más quizá en ese eslabón de su mundo roto y herido, no para justificarlo. Yo quisiera entender que esto no nos hace doblar las manitas, resignarnos como pésimamente a veces decimos, resígnate, ya él va a ser así, ella va a ser así y nadie la va a cambiar. Pero mi percepción sí puede cambiar. Por eso el perdón es un proceso que va aconteciendo no una vez definitivamente, sino que va sucediendo en la medida que yo me voy metiendo objetivamente para hacer una lectura de mi historia, de mis acontecimientos. Cuando elegimos cambiar nuestra perspectiva
por una visión más profunda, más amplia y más abarcadora, podemos reconocer y afirmar la mayor verdad de quiénes somos y también quiénes son los demás. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que cuando alguien nos ha ofendido, nosotros, y es muy lógico, muy natural e incluso válido, que nos afirmemos en un lugar de víctimas, porque a veces no hemos hecho una lectura o un inventario, de nuestras heridas. Si yo me he sentido herido, reclama que yo haga un inventario, como dándome la oportunidad de decir, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? Eso lo tenemos que hacer las personas que nos hemos sentido ofendidos. No se puede violentar. Pero cuando nosotros nos atrevemos a tener esta lectura o este inventario, nos atrevemos a realizar, seremos más objetivos respecto a nosotros y también respecto a la vida o la verdad de las otras personas. Seremos más objetivos. Por eso, en la medida que nosotros vamos recorriendo el perdón, nuestra perspectiva cambia, tenemos una visión más amplia, no estrecha, no tan reaccionaria, sino un poco más calmada, más comprensiva, más reflexiva. Esto es muy importante entenderlo para que nosotros podamos definir por qué el perdón es un proceso. El perdón se suele experimentar como un signo de dicha, de paz, de amor, de apertura del corazón, de libertad, de alivio, de expansión de la vida, de confianza, de libertad, te lo digo, de alegría. Y es una sensación cuando nosotros vivimos el perdón como proceso, de estar haciendo lo correcto, como de estar realizando lo más acorde a nuestra dignidad de seres humanos. Les dije en el paréntesis que a veces nosotros nos ponemos en el lugar de una víctima, que cuando alguien se acerca para decirnos, lo siento, me perdonas, nos encumbramos. Es lógico, natural y normal que nosotros ante la agresión no queramos saber nada. No queremos saber nada de la otra persona, la queremos lejos. Es más, muchos hemos dicho, déjame pensarlo, ahorita no puedo darte el perdón. Muy válido, muy importante. No podemos quedarnos en esta perspectiva, si lo quiero advertir, porque seguiremos quizás siendo presas o estaremos anclados a esas situaciones emocionales que son muy intensas, como la ira, la rabia, que se tienen que sentir, no las vamos a quitar tan fácilmente. No soy responsable de lo que siento, pero sí soy responsable de lo que voy a hacer con lo que siento. Esto no lo olviden. No soy responsable de lo que siento, ira, rabia, deseos de venganza. No soy responsable de lo que siento ante la agresión, pero sí soy responsable de lo que voy a hacer con lo que siento. Por eso, pongámonos como en esta perspectiva. Como es un proceso, va a llevar quizá más tiempo, no para que yo me lo dé solamente, sino para que lo pueda otorgar a la otra persona. Porque debemos de reconocer ante la vulnerabilidad que también nosotros podemos ser a veces tan agresores para los demás de múltiples formas y no de grandes maneras como a veces pensamos. Nuestras pequeñas transgresiones pueden ser de carácter, temperamentales, del ejercicio del poder, del servicio, miles de cosas con las que nosotros transgredimos la vida, la sensibilidad de las otras personas. Entonces, puede que el lobo feroz no sea tan malo como a veces la Caperucita en su cuento, en su narrativa, nos ha enseñado que es el lobo feroz. Si ya he mencionado 3 de las actitudes en las que radica lo que es el perdón, decisión, actitud, proceso, finalmente te comparto que el perdón es una forma de vida. ¿Cómo poder entender que el perdón es una forma de vida? Soy reiterativo en la narración mateana del capítulo 18 respecto al tema del perdón. El capítulo 18 en San Mateo para mí es el discurso eclesiológico,
es el discurso más esencial de toda la estructura matiana, porque con ella sienta las bases en las cuales una comunidad como la suya, la nuestra en un presbiterio, se debe de edificar. Temas importantes como la oración, la corrección fraterna y el perdón. Esta situación del perdón está incrustada, pues en esta pregunta que ya les he reiterado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, no es un cálculo matemático. Muchos de los exegetas, de los estudiosos dicen, pues que Jesús se refería a que el perdón se ha de convertir en un estilo de vida, en una forma de vivir. No perdones cantidad, sino perdona con tu vida, que tu existencia sea signo de ese perdón que Dios te da. Porque te lo dije en el punto anterior, a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer que también somos deudores. Y creo que cuando el perdón no lo damos, sé que es un proceso y hay situaciones más gravosas que otras, No quisiera decir que esto tiene que hacerse así siempre. Conlleva tiempo, sanar primero para dar el perdón. Pero a veces creo que perdemos la conciencia de cuántas veces hemos sido perdonados. Y a veces es tan insignificante una ofensa que se hace grande por mi percepción, y muchas amistades de toda la vida se distancian por una falta de acuerdo, por una mirada que a lo mejor yo lo tomé como una ofensa y no se resolvió. A lo mejor alguien te miró mal porque tuvo una mala noticia y eso para ti fue una ofensa. A veces se nos ha olvidado que a nosotros nos han perdonado mucho. ¿Por qué no dar el perdón? Sería una buena pregunta. Porque el perdón es un estilo de vida. Porque el perdón se convierte en una forma de vida. Porque el perdón, hermanas, nos convierte gradualmente de víctimas de nuestras circunstancias en poderosos y amorosos co-creadores de nuestra realidad. Para mí el abordaje de todos los procesos que ha acompañado respecto al tema del perdón es muy medular, esto que les estoy compartiendo como la cuarta definición. El perdón es una forma de vida que nos convierte de estar sujetos a percepciones limitadas, reductivas y condicionadas por nuestra ira en poderosos, nos convierte de víctimas en poderosos y amorosos co-creadores de nuestra realidad. Es como si yo les dijera, ¿qué tanto nos cuesta abrazarnos y decir cuánta energía he desgastado pensando que ella tiene que venir hacia mí de rodillas para decirme lo siento, hermana? ¿Cuántos días nos hemos privado del descanso o irnos a descansar en la noche? Porque hemos pensado, esto lo va a pagar. Y yo me estoy anclando a un pasado del que me resta vida, o ese pasado me resta vida en el presente. Por eso es aprender a convertirnos en amorosos co-creadores de nuestra realidad, porque nosotros juntos somos responsables de reparar o recuperar los tres aspectos donde nuestra vida o nuestra personalidad está edificado: sociabilidad, sentido de la vida y seguridad o autoestima. Eso es muy importante. El perdón como forma de vida nos abre a una nueva percepción de nuestra realidad. En cuanto forma de vida, el perdón supone el compromiso de ver cada instante como algo nuevo, con claridad y sin temor. Y realmente si la otra persona no está dispuesta al cambio, yo al menos ya no estoy anclado a esa actitud o circunstancia que vivimos, porque yo, se los dije, estoy otorgándome la posibilidad de abrazarme con amor y convertirme en un co-creador de mi propia historia. Cuando el perdón se convierte en una forma de vida, hermanas, desaparecen todas las percepciones que nos obstaculizan nuestra capacidad de amar. Creo que el amor, que es la esencia de la vida, la define mucho nuestra capacidad de perdonar. Como aquel texto de Jesús en casa del fariseo. A ella se le
ha perdonado mucho porque mucho ha amado. El perdón está muy relacionado con la capacidad de amar que se restaura, porque cuando alguien nos agrede, falla el amor. Cuando una comunidad nos cerramos al perdón, no amamos. Y cuando una iglesia no ama y no pide perdón a sus víctimas, no hace visible la misericordia que es nota esencial de esta familia que somos la iglesia. Por eso tendrá que desaparecer toda percepción que obstaculiza nuestra capacidad de amar. En último término, es esencial perdonar en cada momento si deseamos ser libres, si deseamos vivir plenos, si deseamos sanar y si deseamos ser capaces de avanzar, si queremos ser libres, si queremos ser sanos, si queremos ver el mañana con un porvenir de más provecho, hemos de perdonar. Pero en su sentido más amplio, el perdón es una manera de relacionarnos que está siempre presente de una forma clara, de una forma compasiva y de una forma comprensiva. Hay comprensión. Cuando hay perdón hay comprensión. Cuando hay perdón hay compasión. Cuando hay perdón hay libertad. Y cuando hacemos del perdón nuestro estilo de vida, nuestro presente es gozoso, es un canto firme a la creación, al Creador, y podemos nosotros estar en la sintonía de la verdadera misericordia, que no acoge ciegamente, sino que da el ungüento con el cual las personas nos podemos sentir más plenos, más felices. El perdón, pues, nos enseña que podemos estar resueltamente en desacuerdo con alguien. El perdón no es estar obligados a otorgarlo a alguien y ya las cosas van a ser como antes. Ciertamente que a eso en los procesos de acompañamiento le llamamos reconciliación. Y para que haya reconciliación necesitas haber un pacto a modo personal. Hay personas o agresores muy graves a nuestra vida con las que es imposible ya vivir, pero el perdón antecede a la reconciliación. Yo puedo decir, te respeto, eres ser humano, pero tú para allá, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sufrí de un abuso y alguien que ya habló su abuso, lo verbalizó, es imposible que viva con esa persona. Situaciones como esa, a lo mejor estoy diciendo algunas más extremas o más puestas acá en una radicalización, pero sí es importante entenderlo nosotros. Muy bien, el perdón nos enseña que nosotros podemos estar realmente en desacuerdo con alguien sin retirarle nuestro cariño. Que tú y yo perdonemos no significa que no vamos a seguir viendo fallas y errores en los demás. No vamos a ver ángeles perdonando, vamos a ver seres humanos que como tú y como yo nos equivocamos, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, que bastaría abrirnos a la apreciación de la dignidad tan grande que tiene para nosotros ser hijos, ser hijas ustedes de Dios. Nos lleva entonces el perdón como estilo de vida, más allá de los temores y mecanismos de supervivencia, para tener una visión valiente que nos ofrece un nuevo campo de elección y libertad, en donde podemos descansar de nuestras luchas, de nuestros conflictos interiores, de tantas noches sin dormir que provocan insomnio, de una gastritis, de una colitis, de un estrés, etcétera, etcétera, etcétera. El perdón como un estilo de vida nos guía hacia donde la paz no es una desconocida, es un derecho que tú y yo necesitamos tener y vivir en esa paz. Nos da la posibilidad de saber cuál es nuestra verdadera fuerza. Por eso el perdón es un poder. Es un poder en el sentido muy sano y muy positivo, no para no darlo, sino dándolo es caer en la cuenta de lo inimaginable que a veces hay dentro de nosotros y que no nos hemos dado la oportunidad de percibir. Perdón entonces que es decisión, actitud, proceso y un estilo de vida. A través de estas 4 definiciones
he tratado de compartir la esencia pues de este tema, de este compartir. A través de estas 4 definiciones, el perdón es una decisión, el perdón es una actitud, el perdón es un proceso y el perdón es una forma o un estilo de vida. He tratado de compartir la esencia de esta charla que gozosamente comparto con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me han realizado para intercambiar, para tener este coloquio, este encuentro de fe, de iglesia, de familia. Agradezco profundamente a Dios que nos posibilita ser para Él y estar también para los demás como en este momento lo hace un servidor. Muchísimas gracias. Deseo que la semilla, la inquietud, la primera inquietud y semilla hayan podido ser sembradas en un corazón fértil como el suyo, capaz de amar, que nuestro amor haga evidente el amor divino, el amor pleno, el amor eterno. Las bendigo, les tengo presente en mis oraciones y quisiera solamente terminar leyendo una de las meditaciones que nosotros aquí tenemos en los procesos de perdón y de reconciliación, y lo comparto en 2 ámbitos: lo que no es perdón y lo que sí es perdón. Lo que no es perdón no es olvidar, ya que a veces recuerdo involuntariamente. No significa renunciar a la justicia, puedo pedirla. No es tolerar ni permitir que me sigan haciendo daño. Tampoco es resignarme ni permitir que sigan humillándome. No es justificar. No por hacerlo voy a sanar heridas. Está en mí, no la intención de la otra persona. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. No es comprender al otro, sino curar mi propia herida, teniendo una visión objetiva de los demás. No es adoptar una actitud farisaica. No es perdonarnos por ser superiores, ni por lástima ser arrogancia. Es el sentirnos superiores. No es esconder el dolor, ni cambiar el coraje por algo más sociable, se cambia por otro patrón de conducta. Lo que no es perdón no exige expresar verbalmente que he perdonado. Muchas veces el perdón se nota. Puede ser solo un cambio de actitud. Eso no es el perdón. Lo que sí es el perdón es un cambio de percepción. Cambiar la propia visión de la situación, de mí y de los demás. Es dejar de verme a mí mismo, a mí misma como víctima. Es una decisión de voluntad. Implica ampliar mis límites, crecer, cambiar. Es una actitud de cambiar mi responsabilidad, tanto de mi percepción como lo que siento al respecto. Es una forma de vida que me cambia de víctima a dueño de mi vida, del miedo y al amor. Es posible estar en desacuerdo y sin embargo amar al mismo tiempo. Es un reconocimiento pacífico, tranquilo, de que todos somos iguales, sin egoísmo ni superioridad. Es liberar el pasado, es vivir el presente, liberar la historia que sucedió y encontrar la paz del momento. Es crecer los mapas mentales, las creencias y las ideas preconcebidas. Finalmente, el perdón es sanar. Es el milagro que me trae la paz, la alegría y la unidad con todos y cada uno de mis semejantes. Pidiendo la intercesión de San Francisco de Asís, quien elevaba un canto al cielo, pidiéndole a Dios que lo hiciera instrumento de su paz, termino con esta oración de perdón. Señor, danos la capacidad de llamarle mal al mal, para ver a los demás más allá de lo negativo y así ir perdonando y siendo personas diferentes.
Ayúdanos a dejar de ser víctimas y a pasar a ser poderosos y amorosos co-creadores de nuestra realidad. Con el perdón enséñanos a poder estar en desacuerdo con alguien sin retirarle nuestro cariño y a reconocer que he hecho daño a otros y que otros me han dañado. Haz que el perdón aumente nuestra comprensión hacia la fragilidad humana, para poder ver las heridas como posibilidad para crecer en amor a los demás y a dejar de ser el juez del mundo. Amén. Las bendigo y agradezco mucho este tiempo, este encuentro con ustedes.